الله أكبر الله أكبر الله. En una relación cronológica, la Biblia como documento escrito surge mucho antes que el Sagrado Corán. Y el Sagrado Corán es visto por los musulmanes especialmente como una continuación de lo que empieza con la Biblia. Empezaremos diciendo de que la Biblia es un conjunto de textos. El término Biblia significa libros o significa papiros, ¿sí? Viene de Biblos, un puerto en el Líbano de la cultura fenicia, que es un lugar, un centro comercial donde se traficaba con el papiro, esta hoja de caña de Egipto, en la cual se escribían inicialmente los documentos más importantes de la antigüedad, junto con las tablas de arcilla y los pergaminos de cuero. Entonces, Biblia vendría a ser una colección de manuscritos, una colección de papiros. En nuestro idioma ya sería como una especie de pequeña biblioteca. ¿Cómo podemos nosotros estudiar la Biblia? Si nosotros tratamos de definir qué es la Biblia, nos encontramos ante dos realidades diferentes. Una es la revelación de Dios, que es el tema principal de la Biblia, y otra es el documento real que denominamos Biblia. Una cosa es lo que Dios reveló a Moisés y otra cosa es lo que se llama Pentateuco, lo que se llama el Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia vendría a ser el resultado final de toda una serie de acciones humanas, un proceso largo de mucho tiempo, de varios siglos, en el cual la revelación de Dios original fue editada, fue traducida, fue perdida también en varias ocasiones, según relata el Antiguo Testamento, fue compilada, fue corregida, revisada, traducida en varias ocasiones, para terminar en el texto, primero en el texto del Antiguo Testamento y posteriormente el texto del Nuevo Testamento. Y aún así tenemos varias Biblias como documentos, como hecho físico y real, tenemos varias Biblias, no hay una sola. Cada iglesia prácticamente tiene su propia versión de la Biblia. Y si nos referimos al texto mismo, es decir, al libro mismo al cual se denomina Biblia, veremos de que ya no existe la Biblia en sí, sino que existen varias traducciones en diferentes idiomas. Existe una serie de manuscritos que se van sucediendo con el paso del tiempo y van reemplazando a los originales, a los cuales nunca hemos tenido nosotros acceso. ¿Cuáles serían los del Antiguo Testamento, por ejemplo? Si nosotros tomamos los primeros libros del Antiguo Testamento, los primeros 5, a los cuales se denomina Pentateuco, los originales vendrían a ser lo que Moisés mandó a escribir o lo que Moisés hubiese recibido escrito. Esto no existe. Y desde hace mucho tiempo que no existe a disposición de la gente. Este es un hecho fundamental respecto a la Biblia. Es decir, que si utilizamos el primer significado de Biblia como revelación de Dios al ser humano, en especial al pueblo de Israel exclusivamente, ese significado no está presente hoy en día, no existen versiones originales de esa revelación.
ni siquiera del primer grupo de libros al cual se denomina Pentateuco, tampoco del segundo grupo de libros al cual se denomina libros históricos, que incluye Reyes, Crónicas, etc., y menos aún del tercer grupo de libros a los cuales se denomina proféticos, o de un cuarto grupo que es aceptado solo por algunos cristianos, algunos judíos, que incluye libros de sabiduría, libros de pequeñas historias como la de Tobías, como la de Judith, la de Esther, etc. No existe esa palabra de Dios original. Esto no significa que nunca existió, no, de ninguna manera. Lo que no tenemos es constancia física de esos originales de la Biblia, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento.